Este programa lo empezamos así porque el programa con el que yo grabo y edito los vídeos decidió los 30 primeros segundos de podcast no grabarlos. Entonces me paso simplemente por aquí para deciros que vais a escuchar la entrevista empezada, pero que no se ha perdido mucho. Simplemente presento el programa, presento al entrevistado, que es Javier Morcillo, piloto y director de la Escuela Española de Pilotos E2P. Y simplemente eso, que vais a empezar ya la entrevista a escuchar. El programa ha decidido empezar a grabar justo cuando yo le solté la pregunta, que si se podría presentar para aquel que no lo conozca. Así que ya vais a escuchar ahora nada, en nada ya él presentándose, y eso será el inicio del programa. Espero que os guste mucho. Definirme un poco. Yo soy básicamente un apasionado y un loco de las carreras de coches, que he tenido la suerte de dedicar mi vida profesional a ello y, bueno, se puede decir que ahora la foto sería que soy el director de la Escuela Española de Pilotos, que es un equipo de competición, una agencia de eventos de motor y un organizador de carreras, además de escuela. Entonces, bueno, muchos otros pueden pensar que soy piloto, que también puedo definirme así. Eh, He corrido muchísimos años, 35 años, y bueno, es una parte muy importante de mi vida, ¿no? Aunque no creo que fuese lo que me defina hoy por hoy. ¿En qué competiciones has estado? Si nos puedes explicar un poco. He estado básicamente en todas. Empecé en karting cuando era niño, pasé a monoplazas, donde he corrido en Fórmula Ford, Fórmula Renault, Fórmula 3. Luego he hecho turismos, GTs, he hecho en los campeonatos de GTs prácticamente todos los que hay, en Inglaterra, en España, en campeonatos internacionales. Bueno, yo creo que he corrido casi todas las categorías que hay. ¿Y cuál es la que más tú personalmente has disfrutado más pudiendo competir? O sea, la que más ganas tenías como de competir que has dicho, ¡guau! He estado en esta competición corriendo, de la cual puedas presumir más. Bueno, quizá la más bonita fue que tuve el honor de correr en la carrera centenario de Aston Martin, que fue en 2012, 2013. Ujú, Y nada, tuve el honor además de hacer la pole position de todos ujú. Aston Martins. Y yo creo que más que un campeonato en sí, que he hecho muchísimos campeonatos que me han gustado mucho, más que nada, si tengo que elegir una carrera o un evento, sería ese, ¿no? La carrera centenario de Aston Martin, que es un momento muy bonito para cualquiera, ¿no? Correr en esa carrera para esa marca y una cosa así es muy chulo. ¿Y has tenido alguna oportunidad, aparte de conocer, de competir contra otro piloto que de los que se conozcan hoy en día que están como en la élite, digamos? Sí, bueno, he corrido contra un montón de pilotos. Cuando era joven, contra ellos cuando eran jóvenes y ahora me he encontrado con muchos pilotos importantes en el mundo de los GTs, en el mundo de la resistencia. Me gusta particularmente los que vienen de Fórmula 1. Por ejemplo, el año pasado corrimos contra Rubens Barrichello, que corrió Mm. con en Monza. Eh, bueno, es que hay muchos pilotos de leyenda que corren ahora en resistencia, en GTs, entonces es muy fácil encontrártelos, ¿no? En mi época joven también, cuando corría en monoplazas, pues hay muchos pilotos que luego estuvieron en Fórmula 1 y en categorías en Le Mans y tal, y eso, bueno, pues Ujú. siempre hace ilusión. ¿Y tú cuando competías tenías algún tipo de, digamos, de ritual? Como que escucharas algún tipo de música siempre antes de entrar o alguna cosa que tuvieras tú de que lo hacías antes de cada carrera siempre. No soy especialmente supersticioso ni nada. No, la preparación lógica de un piloto, más que rituales por supersticiones, tengo muchos rituales, pero de preparación. Yo trabajo mucho Mm. formando pilotos y he estudiado mucho sobre el tema, el cerebro y tal, y hay una serie de activaciones cerebrales que se hacen antes de subir a un coche y bueno, se pueden considerar rituales. Haces ciertas cosas justo antes de subir a un coche que hago siempre, pero no lo hago por ritual o por tradición, sino lo hago porque es parte de la rutina para empezar a conducir un coche de carreras. Y tú ahora comentabas en esta pregunta que estás explicando que formas a pilotos. ¿Tú has llegado a formar alguna vez a algún piloto que esté, digamos, como en la élite también, en que haya llegado a competiciones grandes? Sí, tenemos, a ver, la formación de un piloto no la hace una sola persona.
Mm. han pasado por mí en algún momento muchos pilotos importantes. Pues tengo, pues, por ejemplo, pasó en algún momento Andy Soucek, que fue campeón del mundo de Fórmula 2, Mm. Sergio Hernández, que fue campeón del mundo de turismos, Mikel Azcona le ayudamos también, que es ahora otra vez campeón del mundo de turismos. Al final han pasado casi todos los pilotos de España de una manera o de otra por nosotros, ¿no? Entonces, bueno, han pasado todos, lo cual no quiere decir que les hayamos formado nosotros, porque la formación de un piloto es toda una vida, no es pasar por ahí, ¿no? Pero sí, hemos tratado con, yo creo, con todos los pilotos importantes de España en algún momento. Bien, y eso, esta pregunta ahora ya más de aparte de como profesional, es más como personal del mundo del motor. ¿Tienes algún piloto favorito? Sí, sí, tengo un piloto favorito y además no es un piloto que suele decir la gente, que es Marc Gené. Marc Gené, que es un piloto, es un piloto excepcional, con un palmarés muy bueno, es ganador de Le Mans, pero aparte de eso no es un palmarés muy espectacular, la gente no estaría en la lista de los pilotos que suele decir la gente. Sin embargo, creo que Marc es un verdadero ejemplo y es un poco el perfil de piloto que a mí me gusta mucho, O que sea, que es, te identificas con él. bueno, ojalá, porque es un ejemplo para todos y es posiblemente un orgullo tenerle en España, porque es el único piloto que ha sido piloto oficial de 3 marcas a la vez. eh, Sus valores, su formación, su puesta a punto del coche y su trato con la gente es impecable, al punto eso, que lo que es el único piloto que yo conozco que sea consciente de que haya podido ser de 3 marcas a la vez, lo cual no ha ocurrido nunca. Es un tío súper valorado en Ferrari, es un gran piloto y, bueno, pues yo creo que es un ejemplo. O sea, si tengo que decir un piloto, evidentemente diría Marc, pero como Vale. piloto puramente en la pista, pues hombre, yo creo que Max Verstappen, que no me gusta para nada en todos sus aspectos personales, A mí tampoco, ¿eh? para Te lo he nada, de decir. pero hay que rendirse a que es hoy por hoy es el mejor piloto del mundo, con mucha diferencia al siguiente. Está en otro nivel y es así, pero no es lo que yo puedo decir mi piloto favorito por cómo se comporta, sus valores, su ética, o sea, eso me parece una parte importante de un piloto y Max simplemente no lo tiene. Margené, que te quería decir como anécdota, que es de mi ciudad, por Barcelona. Casualidad que, bueno, lo he visto alguna vez por aquí dando vueltas en su Ferrari. Sí, sí. ¿Y tienes algún circuito favorito, tanto como para ver por carreras por la televisión, como que hayas tú competido? Sí, bueno, yo he competido también, yo creo que en casi todos los del mundo, me deben faltar pocos por conocer. Y era Spa, que es el circuito que te va a decir el 99% de los pilotos. Spa es un sitio increíble, es precioso, no solo de conducir, sino el sitio donde está, los árboles, la zona, la historia, es magnífico. Pero quizá hay uno que me gusta más, que también es muy histórico, que es Monza. Monza es una pasada. Es mucho más de lo que puedes ver en la televisión y bueno, es un poco el templo de la velocidad media es altísima, La chicane también que donde está tiene. es un sitio especial, la historia también allí es muy especial. Entonces yo quizá te diría Monza por encima de Spa. Sí, bueno, yo Spa también te decir que me tiene bastante ilusionado porque no he estado nunca, pero sí que lo he jugado por el Fórmula 1 24 y la verdad que solo verlo por el videojuego ya me impresiona bastante, la verdad. Spa es un sitio Em, que todo aficionado tiene que ir en algún momento a Spa, aunque sea a ver una carrera, porque es un sitio increíble. No hay nada que se le parezca en el mundo. sí, yo tengo dos sitios pendientes que tengo que ir sí o sí como aficionado al motor, tanto Spa como Nürburgring, la pista alemana. O sea, también. Nürburgring es otra cosa. No, yo no soy particularmente aficionado a Nürburgring, no me gusta mucho como circuito, pero es verdad que es una cosa que hay que ir y hay que ver, entre otras cosas porque yo entiendo que en algún momento lo van a prohibir o cerrar y hay que ir antes de que eso ocurra, a ver el ambiente que hay allí, ver la pista, ver los coches que hay y ver, o sea, la experiencia de ir a Nürburgring, simplemente estar allí es chulísima y es una cosa que hay que hacer. Y en Spa igual, la verdad es que es un viaje que se puede hacer las dos cosas porque están muy cerca Spa y Nürburgring Mm. y si alguien se quiere organizar un viaje, son dos sitios que se pueden ver fácil en 3 días y merece la pena totalmente.
Y tú cuando, vamos ahora un poco a tu infancia, cuando eras pequeño, ¿había algún piloto que lo veías por la tele y decías, yo quiero ser de mayor como él? Que te inspiró, que ese piloto te inspirara en el mundo del deporte, del Me motor, perdón. inspiraban todos, porque para mí la Fórmula Uno era lo más y los pilotos de Fórmula Uno eran simplemente para mí absolutos superhéroes. Era la época de Mansell, Senna, Prost, Piquet, etcétera, y para mí eran simplemente superhéroes. Cuando los he ido conociendo ha sido un poco una pena porque, ya no son dioses ni superhéroes como lo eran cuando yo era joven, para mí, los pilotos de Fórmula Uno. Y, hombre, es una pena eso, porque eran absolutos dioses para mí. Y nada, si te tuviera que decir uno en especial, bueno, Mansell me gustaba mucho. Eh, Luego fue la época de Adrián Campos, que empezó en Minardi, y luego Luis Pérez Sala. Y para mí Luis Pérez Sala era mi referencia total. Fue un piloto eh, que le fue menos bien de lo que debería haber leído, pero era una pasada. Cuando apareció un español allí y que venía a hacerlo muy bien en Fórmula 3000 y tal, era una verdadera ilusión pensar y soñar que un español podía estar ahí. Ahora nos parece algo más normal, pero en los 90 un español en Fórmula 1 era una cosa absolutamente rarísima, ¿no? Mm. Entonces, te diría quizá Luis Pérez Sala. Luis Pérez Sala eh, Te quedas era con mi ese. inspiración, ¿no? Y siguiendo en la línea de tu infancia, tú si no te hubiera gustado más, si no te hubiera gustado el mundo del motor, ¿a qué te hubiera gustado dedicarte? Que tú de pequeño decías, quería ser esto, o ya tenías claro sí o sí que ibas para el motor. Bueno, me gusta el mundo de la empresa, el mundo de la empresa me resulta atractivo, eh, pero desde que tenía 10 años mi única obsesión en la vida ha sido conducir coches de carreras, conducir coches en general. O sea, me apasiona manejar una máquina así. La máxima expresión de manejar una máquina es en las carreras, es una competición contra otros con la misma máquina y era mi absoluta obsesión. Eh, la verdad es que no, bueno, hice todo lo posible por hacerlo. Una época muy complicada. Yo vengo de una familia que no tiene nada que ver con los coches de carreras y ha sido una verdadera aventura porque no contaba con ninguna ayuda, ni ningún conocimiento, ni nadie que me pudiera ayudar. Entonces fue un poco difícil. ¿A qué me hubiera dedicado si no? Pues seguramente al mundo de la empresa, como ahora me dedico, aunque sea relacionado a los coches. Haber estudiado ADE, ¿no? Administración y Dirección de Empresa. Sí, estudié en Estados Unidos Administración de Empresas, pero Mm. bueno, la gestión de empresas es todo un mundo muy complicado donde yo creo que no hace falta estudiar, hace falta hacerlo y tener sentido común. Y bueno, lo he sabido adaptar a mi pasión y a mi mundo profesional de las carreras de coches. Entonces ahora Y, pues tengo una empresa dedicada a que la gente haga competición, conduzca y disfrute de conducir esas máquinas que yo siempre soñé conducir, ¿no? Si no, el mundo de los aviones me apasiona. Por lo mismo, pilotar un avión me parece una cosa maravillosa o lo que sea. En realidad, cualquier cosa que hubiera unido adrenalina y una máquina que haya que manejar mejor que otro, eh, es lo que siempre hubiese soñado hacer y por suerte es lo que hago. y más o menos a qué edad empezaste a, o sea, ¿a qué me has dicho que era lo primero que competiste, perdón, en tu vida? En karts. Y más o menos a qué edad fue. Bueno, fue tardía para lo que debería ser. Fue como con 12, 13 años, 13 años más bien, y no había nada ni nadie que me ayudase y bueno, ya encontré un kart y fui a un sitio allí que había, el kart no arrancaba nunca, fui dando pena a la gente que me veía por ahí, me fueron ayudando y bueno, fui llevando una cosa a la otra y así es como empecé, ¿no? Pero muy difícil porque en realidad ahora eso sería implanteable. Un niño tiene que empezar para ser un piloto profesional con 8 años, estar en campeonatos nacionales. Yo correr en el campeonato local del circuitito que había por ahí a 1 hora y pico de mi casa. Y luego hacía el campeonato andaluz de karting, que eso ya era toda una aventura. Y Y, la formación era muy pequeña para lo que hay ahora. y sí que es cierto que se sabe que hoy en día para estar en el mundo del motor, bueno, cuando se empieza,
Es muy importante el condicionante económico, porque también se ha de tener una cierta estabilidad para poderte permitir estar ahí. ¿A ti eso alguna vez te ha llegado a condicionar? ¿Has tenido que dejarlo, aparte de por lo económico, por algún otro tipo de tema, o siempre Sí, has el- estado... las carreras son un deporte hipercaro. Por supuesto que es un factor absolutamente limitante para empezar y para continuar. O sea, eso es así, es un hecho. Bien, es verdad que ahora es diferente a la época que yo corría en monoplazas, porque antes las marcas estaban muy involucradas en la competición y las marcas pagaban una gran parte de la competición. Había unos premios que te permitía, si estabas delante de las carreras, más o menos costearlas y se podía más o menos con una economía familiar por lo menos empezar a competir. Luego, evidentemente, hay que dar unos saltos a campeonatos que ya no son pagables por una familia, ni siquiera una familia que te le vaya muy bien de dinero. Entonces, claro que limita muchísimo. Y hoy en día es todavía más complicado, porque si no empiezas a despuntar en mundiales de karting, no tienes ninguna posibilidad. Y para hacer eso ya necesitas presupuestos absolutamente bestiales, muy por encima de una economía familiar. ¿Y a ti, por ejemplo, te ha pasado alguna, o sea, cuando empezaste, te ha pasado alguna vez por el tema económico? Siempre no, constantemente. Mi familia no podía costearse el mejor equipo nunca, entonces corría en fórmulas con equipos lamentables que no tenían un coche competitivo, no podía hacer el campeonato que quería porque no teníamos presupuesto para hacerlo. No, no, estás en una carrera deportiva de un piloto, estás sistemáticamente limitado por el dinero, pero yo y básicamente casi todo el mundo, menos unos pocos privilegiados como Mm. Stroll y compañía. Sí, que ya Eso vienen es de el factor familia. más importante y más limitante en el mundo de las carreras. Sí. ¿Y tú qué crees de que a día de hoy en el mundo del motor en general se esté pasando más al motor eléctrico? Se vaya dejando más, o sea, se pase del motor que había antes, se vaya pasando al híbrido y que se vaya pasando al eléctrico. Bueno, es una discusión muy complicada, daría para 3 podcasts. Eh, la realidad es que híbrido me parece una buena solución. Híbrido es una solución técnica muy inteligente y muy eficiente para la competición y para el automóvil de calle. Si tú hicieses un Fórmula 1 sin limitaciones, un coche de carreras sin limitaciones, seguramente lo harías híbrido, no por regulación, sino porque creo que es la mejor solución. Sin embargo, el coche eléctrico es otra historia completamente diferente. Es un tema 100% político. Los políticos europeos están extorsionando al usuario para usar coche eléctrico, están destruyendo las marcas, haciendo que el cliente solo pueda comprar algo que no quiere comprar, y eso se traslada a la competición, donde tienen que hacer el paripé político para que las marcas les apoyen. Y acabamos viendo competiciones eléctricas que no son atractivas para la competición, no tienen sentido ninguno, y bueno, entiendo que existan, porque las carreras al final son un escaparate para que el resto de gente vea lo que es un coche o una carta de intenciones de lo que es un coche. Entonces veo totalmente el sentido de que existan y que estén, pero no me gustan. Las carreras de eléctricos no me gustan. A ver, también es verdad que en la Fórmula 1 yo no creo que ya se pueda llegar al motor eléctrico porque ya existe una competición No, de Fórmula 1 eléctrico como la Fórmula E. no, pero no se puede llegar porque no es técnicamente posible. Al final el tema del coche eléctrico es un problema de almacenamiento de energía, y para hacer carreras de coches rápidos de verdad y carreras de verdad no existe almacenamiento posible a día de hoy, no existe en la tecnología para hacer eso. Entonces la Fórmula 1 eléctrica simplemente no es posible. Hay pues, la Fórmula E, que es una adaptación de carreras, no de Fórmula 1 a eso, que bueno, más o menos, pero la Fórmula 1 en sí no. Sin embargo, el sistema híbrido que llevan me parece súper inteligente y muy bueno, y muy bueno, al final, para las carreras, para la tecnología y para el performance. Y para ir acabando ya esta entrevista, ¿qué consejo te darías a ti mismo si ahora mismo te estuviera escuchando
el Javier pequeñito que deseaba con algún día poder competir, ¿qué consejo le darías a él o a cualquier persona que pueda estar escuchando esto que quiera dar el paso, el gran salto al mundo de las competiciones? Pues que se aconsejen muy bien, que hable con todo el mundo y pregunte a todo el mundo, que piense y que no haga cosas mal sabiendo que están mal. Es decir, no te subas a un coche que no es competitivo sabiendo que no es competitivo. No vayas con un mal equipo sabiendo que es un mal equipo. Es mejor hacer las cosas menos pero muy bien que mucho pero mal. El problema es que las ganas de estar subido en un coche de carreras le pueden al sentido común bueno, y a hacer las cosas bien. Entonces, el consejo sería rodéate solo de gente buena, de buenas personas, de buenos profesionales y no malgastes el dinero en cosas que están mal hechas. Ese sería el consejo Ese, principal yo pequeño. ese consejo te lo das desde tu punto, desde tu mismo punto de vista porque tú lo has vivido, me imagino, ¿no? Sí, sí, claro, claro, totalmente. Totalmente Perfecto. desde mi experiencia pasada, claro. Perfecto, pues con esto habríamos terminado. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros, Javier. Nada, Tendrán encantado. tu Instagram, bueno, los que lo estén viendo por YouTube tendrán tu Instagram y tus redes sociales por la descripción. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti. Adiós. Hasta luego.